Hay una enfermedad que por primera vez se registra en seres humanos y la han registrado acá en Estados Unidos. Fíjense ustedes que se está hablando de los virus, lo que pueden hacer los virus y realmente es asombroso. Pero tengo a alguien que siempre nos ha ayudado con estos temas, el doctor José Antonio Cisneros. Él es médico y PhD en ingeniería biomédica. Oigan la información. Confirman primer contagio humano de la variante AH5N5 de gripe aviar en Estados Unidos. ¿Qué les parece? Doctor José Antonio Cisneros, qué amable es. Muchas gracias. Encantado, Julio César, de estar contigo, como siempre. Bueno, sí, gracias. Bueno, ¿qué tal esto, no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se produce este contagio? Bueno, es noticioso porque este es el primer caso en el mundo, Julio César, que se documenta de una infección por influenza con la variante H5N5. Es una variante que nunca se había registrado en humanos, se había registrado en animales, en aves y en aves salvajes, no en aves domésticas, ¿no? Y en cambio, este señor que vive en el estado de Washington, aparentemente en contacto con animales, con aves domésticas, pollos, gallinas, etcétera, se contaminó, se contagió y se infectó. Las tres cosas son importantes, ¿no? El contacto es cuando tú manejas a un animal que tiene un virus, que tiene una enfermedad del flu, que es lo que llaman la gripe Ujú. aviar. Luego te infectas tú, que es lo más difícil con esta variante, ¿no? Y porque la variante más común es el H1N1, que es la gripe común estacional que se da todos los años con variantes diferentes y de las cuales pues ya hay vacunas y nosotros nos protegemos y son sumamente contagiosas. La gripe es muy contagiosa entre seres humanos. Pero esta variante que tiene el señor, que es la primera vez que se da una infección de este tipo, no es tan contagioso, aparentemente no ha contagiado a nadie, sigue en observación, pero llama la atención pues que se produzca esto. Recuerda que con la pandemia pasada por el coronavirus, el mundo entero por primera vez experimentó lo que es una pandemia, una epidemia global. Eso es lo que es Así una es. pandemia, que Ujú. se da en los 5 continentes y por lo tanto fue sumamente infecciosa, contagiosa y a muchas personas los llevó a la muerte. Hay que pensar que los virus existen de toda la vida, ¿no? Y en este caso, mi curiosidad es saber cuán fácil o difícil es contagiarse con este tipo de virus que acaban de descubrir. Bueno, mira, según el proceso evolutivo, los virus son o de ADN o de ARN. Tú sabes que esas son las cadenas donde va el código genético. Ok. Ellos en sí mismos no son formas de vida, son literalmente proteínas que cuando entran a una célula inmediatamente atrapan la maquinaria celular del DNA y del RNA y empiezan a duplicarse. Cuando se duplican en gran cantidad, rompen la célula, la destruyen y se van a otras células que están vecinas y las infectan a su vez. Esto precede la creación de o el desarrollo de células y de bacterias. O sea que mucho antes de que los seres vivos multicelulares existieran, ya había en la naturaleza trazas de RNA y de DNA que podríamos llamar virus. Con el desarrollo de las células y de todo el proceso evolutivo hasta llegar a lo que somos hoy los seres humanos, un conjunto enorme de células inteligentes con mecanismos bien sofisticados de replicación celular, estos virus siguen estando en contacto con nosotros. La gran mayoría están en el ámbito salvaje, en los animales salvajes. ¿Por qué? Porque los que están domesticados en contacto con nosotros, ya nosotros hemos desarrollado inmunidad para esos virus. No es que ellos no tienen virus, si lo hay, los virus, a los perros también los vacunan contra los virus, Ujú. y a los gatos, y a todos los animales pueden, en un momento dado, al ganado se vacuna, pues, para que precisamente no contraigan enfermedades. Entonces los seres humanos, pues, también o hemos desarrollado inmunidad contra el contacto con esos virus de los animales, pero ocasionalmente entramos en contacto con animales que nunca habíamos estado y en ciertas circunstancias el virus pasa del pool animal, que es lo que se llama la contaminación entre animales del mismo tipo, en este caso aves, pasa al pool humano, o sea, al grupo de seres humanos. Algunas veces por la susceptibilidad de la persona que no tiene defensas y por lo tanto lo agarra cualquier virus. Pero grave es cuando la mutación hace posible que sea fácilmente infeccioso
y contagioso, o sea, que pueda entrar al individuo y contagiar a otro, que es el mayor peligro y fue lo que pasó con el coronavirus. Este no es un coronavirus, este es un virus de la influenza tipo A. Ok. Y usualmente para identificarlo los identifican con las dos letras, la H y la N. La H es una proteína que es la que engancha el virus a la célula y la N es una proteína que luego le permite al virus duplicarse y salirse de la célula y contagiar a otro. ¿Cuántas enfermedades han contraído los seres humanos provenientes de los animales hasta esta fecha? Bueno, muchísimas. Y ellos también a partir de nosotros. O sea, ambos O sea, organismos. nosotros también se la podemos transmitir a los animales. Perfectamente, perfectamente. Porque nosotros somos un organismo más, nosotros no somos nada Ok. especial, ¿no? Hay virus y hay enfermedades típicamente humanas que no se dan en los animales y hay enfermedades típicamente animales que no se dan en los humanos, pues. Y hay No. enfermedades que saltan de un pool a otro, ¿no? Las que Y han esas sido cuestiones, más, esas son vamos las a más decir, preocupantes. más contagiosas, más difundidas, más contagiadas, y valga la redundancia, de los animales a los seres humanos. Bueno, los virus respiratorios del tipo de virus influenza. De hecho, cada año tenemos una suerte de mini epidemia de influenza que hemos podido resolver porque ya hay vacunas para eso. Pero antes de la época de las vacunas, estas pandemias mataron muchísima gente. La famosa fiebre española de Exacto. 1918, mal llamada fiebre española por una razón muy interesante, si quieres te la cuento. Básicamente Estados Unidos, Europa estaban en guerra en la Primera Guerra Mundial en 1918 y Ujú. aparentemente los primeros casos de esa gripe, porque eso fue influenza, una gripe, fueron en Kansas, en un En campamento Estados militar Unidos. en Estados Unidos, en Kansas City. Y entonces allí empezó eso, pero por razones de guerra, para no preocupar a las tropas y preocupar a la población, no se dijo nada sobre ese brote epidémico. Con la llegada de las tropas americanas a Europa, se desarrolló, se desató una epidemia en los campos militares y en las poblaciones civiles con la llegada de los estadounidenses que venían infectados con el virus de la influencia H1N1 en ese caso. Y eso pues cundió por ahí. Lo que pasa es que ni los aliados ni los alemanes estaban muy interesados en alarmar más a la población, que además de preocupada por la guerra, tenía que preocuparse por una pandemia, pero esa pandemia mató casi 60 millones de personas, mucho más gente que lo que mató la guerra, con eso te cuento todo. Pero Wow. en España no había censura. En otros países había censura y no se anunció esto. En España, que no había censura, que era un país Se neutral, divulgó la decidieron información y darle la quedó como información gripe a todo el mundo española. e informar a todo el mundo y entonces la gente empezó a decir, se está muriendo la gente en España. La gente está infectada con un virus de influenza en España. Bueno, debe ser que la fiebre española, pues, una gripe que producía mucha fiebre y mataba a mucha gente, pues. Entonces Es, le endosaron la epidemia a los españoles, pero España lo que hizo fue el primer país en documentar la epidemia, ¿no? El caso último que se ha detectado, bueno, y que se ha difundido ya, el de la gripe el HN, mejor dicho, H5N5. H5N5. Bueno, en Eh, este caso, aparentemente las autoridades, los expertos en eso, dicen que no hay mayor preocupación por eso, ajá. que hay que observarlo, hay que evitar ver que esa persona pueda contagiar a otro y hay que seguir monitorizando la situación, pero aparentemente esto es un caso único, muy raro, ya te digo, es el primer caso en el mundo de un paciente infectado con un virus que es típicamente aviar, es decir, solo se ve en las aves y ni siquiera en las aves domésticas, en las aves y en los... Silvestre, sí es correcto. Sí. Bueno, menos mal que la ciencia médica ha avanzado bastante y nos pone al tanto de lo que está ocurriendo y nos protege más pues de lo que ocurre. Y agradezco mucho, doctor Cisneros, que nos haya regalado estos 2 minutos para explicar este nuevo virus que ha aparecido en los Estados Unidos, primera vez en el mundo, dicho sea de paso. Es el virus AH5N5. Doctor Cisneros, como siempre, un gran abrazo y gracias mil. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, después de esta entrevista, simplemente quiero recordarles la dirección que viene en pantalla para que por favor se suscriban. Julio César Camacho 2025. Julio César Camacho 2025.
Bueno, ya lo saben, estamos por acá lo más que podamos. De momento estamos de lunes a viernes y seguiremos informando como dicen por allí. Que tengan una feliz tarde, noche o mañana.